Jau. Aló. Paulo. Muy bien. Vamos llegando. Bueno, aquí estamos. Bueno, vamos a ver qué hacemos. ¿Qué hacemos de nuestras vidas? Estoy con mi amigo, ¿eh? Ahí está, mi guardaespaldas. Vamos a dormir, profe, ya está, es hora, la noche, es tarde. Ya está. Bueno, vamos. Hacemos 2 tanditas y listo. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar del final de hipertensión y empezamos con lo que teníamos que hacer ayer. Era terminar hipertensión y así hacerlo de cosas. Empezar con la teromatosis. Bueno, de hipertensión habíamos dicho, entonces habíamos contado por qué nos interesaba la hipertensión y habíamos dicho cuál era el valor por el cual definíamos la hipertensión. Ahora, ¿toda la hipertensión es igual? No. La hipertensión arterial, si bien la definimos como valores por encima de 140 o 90, existen 3 grados de hipertensión, 3 tipos de hipertensión. La hipertensión leve o de grado 1, que es en la cual registramos tensiones arteriales sistólicas entre 140 y 159 milímetros de mercurio, y diastólicas de entre 90 y 99, esa es leve. La hipertensión moderada va de 160 a 179 para la sistólica y de 100 a 109 para la diastólica. Y la hipertensión arterial grave, que va por arriba de los 180 o de los 110. En esos términos, cuando la tensión arterial se encuentra de forma sostenida, la mínima, por arriba de 120, a esa hipertensión arterial severa se le llama hipertensión arterial maligna. Así como suena. Maligna. Bueno, hipertensión arterial maligna. ¿Está bien? Cualquiera de los 2 valores, yo les doy ahí valor sistólico o diastólica, siempre se toma el más alto para determinar la presión. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si un paciente tiene 130-90 o 95, estamos hablando de que es hipertenso, independientemente que tenga la sistólica normal. También es cierto que para diagnosticar la hipertensión no es suficiente una toma de tensión arterial. Es decir, que la toma de tensión arterial de un día y menos la de un consultorio. La de un día no es la toma para tomar conducta sobre la hipertensión, pero siempre hay que tener en cuenta esas presiones, aunque sean de un día. Entonces, ¿qué quiere decir? El paciente tiene 105, bueno, si tiene 200, sí, no importa. Pero si el paciente tiene 150, 150-80, vamos a poner tensión arterial un día, eso no lo contamos como que el paciente es hipertenso. Va a haber que investigar haciendo curvas de presión, es decir, el paciente va a haber que investigar. O sea, que una toma no es suficiente para determinar eso. Obviamente eso lo va a hacer la medicina, digamos, pero entonces tener en cuenta que un solo valor no es indicativo de hipertensión, excepto que la hipertensión será muy severa. Bueno, entonces tengo que los distintos tipos de hipertensión arterial. Bueno, decía por qué me interesaba y habíamos dicho las causas por las cuales me interesaba la hipertensión. Entonces, ¿cuáles son los órganos que se lesionan en la hipertensión? ¿Cuáles son los órganos blancos de la hipertensión? Es decir, los órganos en los cuales la disfunción de los vasos sanguíneos se ve modificada al punto de modificar el órgano en sí,
puede hacerlo en cualquier órgano, pero nosotros no tomamos como órgano diana, como órgano blanco de la hipertensión, por ejemplo, al músculo. El músculo está bien, se puede ver afectado, pero no lo tomamos como órgano blanco. Sí tomamos como órgano blanco los propios vasos sanguíneos, el corazón, principalmente el ventrículo izquierdo, en el cual produce hipertrofia ventricular, y si no se soluciona produce insuficiencia cardíaca. El riñón en el que puede producir esclerosis del riñón. Esclerosis, ¿qué es esclerosis? Escleros, ¿qué es escleros? Duro. Puede producir esclerosis de los glomérulos. Sí. Esclerosis. No, nada. De acuerdo. Esclerosis glomerular puede producir, entonces esclerosis del glomérulo es digamos, una de las lesiones que puede producir. Puede producir lesiones, lesión del glomérulo, esclerosis, puede producir estenosis de los vasos del riñón. El problema de las estenosis, ¿qué significa? Yo dije estenosis y nadie preguntó qué. ¿Qué es estenosis? Bien. Estenosis es reducción del diámetro. ¿Qué? Bueno. Eso, que se cierre el vaso. Claro, es reducción del vaso, una estenosis es una reducción permanente del vaso. No es una vasoconstricción específicamente, si bien el resultado es el mismo. La estenosis es una reducción del calibre. Y en los vasos renales, eso es importante porque los vasos renales cuando se disminuye el calibre, se pone en marcha, como dijimos el otro día, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es decir, que la reducción del flujo renal empeora la hipertensión, y entonces ese empeoramiento de la hipertensión va a empeorar no solo el riñón, sino otros órganos. Entonces el daño renal de los vasos es importante en el riñón, ¿está bien? Además del daño del glomérulo, que está bien, son vasos más el mesangio. Y después otro órgano que se ve dañado por la hipertensión es el ojo. La retina es un órgano blanco, es un órgano blanco de la hipertensión arterial. Por supuesto, repito, todos los vasos sanguíneos pueden ser dañados, por supuesto, y con eso después cualquier órgano. Pero entonces esos son los órganos. Me faltó, perdón, sí, en relación a los vasos sanguíneos y el cerebro, es decir, ese sería el otro, el encéfalo, principalmente el cerebro. ¿Está bien? Por eso, entonces, las complicaciones que habíamos nombrado el otro día, ¿no es cierto? Los accidentes vasculares cerebrales hemorrágicos, isquémicos, isquémico-transitorios, infartos, nefropatías, bueno, todo lo que habíamos contado el otro día, aneurismas, que son ruptura de los vasos, se dilata un vaso y se rompe, eso es un aneurisma. Puede ser causante la hipertensión de esto. Son las cosas, y por supuesto lesión ocular, puede producir edema de papila, ceguera. Edema de papila es el edema de la retina, se edematiza la retina. Bueno, entonces ahí tenemos las cosas que pueden pasar con la hipertensión arterial. ¿Qué se hace con un paciente hipertenso? Bueno, en el caso de los pacientes hipertensos es importante la terapéutica dietética porque es parte del tratamiento de los hábitos de vida, que de hecho es el primer tratamiento que se da a los pacientes con hipertensión arterial. Ahí me veía la cabeza como cortada, me dio cosa. Entonces, es el tratamiento dietético, es parte del cambio de los hábitos de vida, porque la hipertensión arterial leve, inicialmente el tratamiento consiste en un cambio de hábitos de vida. ¿Qué hábito de vida hay que cambiar? Hay que aumentar la actividad física, y después las demás tienen que ver con la alimentación.
Es decir, las demás cosas tienen que ver con prácticamente, bueno, no, una más que es dejar el cigarrillo si fuma, o no empezar a fumar, por supuesto. Dice, mire, deje el cigarrillo, todavía no fumo, no importa, voy a empezar ahora para poder dejar, podría decir algo. Bueno, entonces esas dos, y después tiene que ver con la comida, porque hay que bajar de peso, esa es una. Entonces, ¿qué cosas se pueden hacer desde el punto de vista dietético? Bajar de peso fundamentalmente. Bajar de peso. En la dieta, particularmente, después eso, no sé si no lo vieron, lo verán, acá es importante el consumo de grasa. Pero claro, uno dice, le reduzco la grasa al paciente y en qué si le reducimos la grasa, ¿qué le damos si no es grasa? Y le damos hidrato de carbono. Bueno, un poco le podemos dar de hidrato de carbono, algo de proteína. Bueno, le podemos aumentar un poquito la proteína, pero no mucho. La proteína no se la podemos aumentar mucho para no forzar el trabajo renal. Los hidratos de carbono, en todo caso, le podemos agregar hidrato de carbono, un poco de hidrato de carbono, reemplazarle alguna grasa por hidrato de carbono. Pero acá lo fundamental es cambiar la grasa, el tipo de grasa. Es decir, lo que hay que hacer es reducir la grasa saturada y cambiarla por monoinsaturada o poliinsaturada. Por ejemplo, el eicosa pentanoico, ¿está bien? Eso, los ácidos grasos, los omega 3, ¿está bien? Son una buena opción. Entonces, poder reducir la grasa un poco, pero cambiarle el tipo de grasa que come, eso es importante. Cambiarle el tipo de grasa y el hidrato de carbono, por supuesto, pasarlo más a complejo, al hidrato de carbono complejo, que mantener el azúcar, por ejemplo, de mesa, tratar de evitarlo. Y reducir la ingesta de alcohol. Reducir la ingesta de alcohol. No hace falta prohibir el alcohol, pero sí conveniente que sea poco el alcohol, más en la mujer que en el hombre. No es una cuestión de sexo, de discriminación, sino de enzimas hepáticas. ¿Está bien? Tiene que ver con enzimas hepáticas y enzimas gástricas. Entonces, reducir el alcohol. ¿Qué quiere decir? ¿Puedo tomar una copa de vino? Sí, con la comida, señor, puede tomar una copa de vino. Bueno, y se trae una copa así, de esa grande, que se me toma una copa, no. Como la que tiene la compañera ahí, por ejemplo, mire. Va a decir que es Coca-Cola, ahora van a escuchar. ¿Qué es eso que toma? Es Coca. Agua. Es Coca, Pensé pero light, así que tiene mucho sodio. bueno, claro, pensé que iba a decir agua. Era agua, lo que pasa es que No, está agua también tengo. oscura en mi canilla. Bueno, nada, el vaso de vino, la copa de vino, está bien, una copa o 2 copas de vino para hombre, una copa en la mujer, no está prohibido, pero no más de ahí. El aumento de la fibra es una buena opción, porque hay estudios en los cuales, si bien no está la relación hecha directamente, hay estudios que han relacionado el aumento del consumo de fibra con disminuciones de niveles de tensión arterial. No está la relación, no hay una relación directa, pero así sucede. Disminución del consumo de sodio, obviamente, si se puede evitar el sodio mejor, pero ahora les voy a contar una cosa que no lo comenté antes, porque no tiene que ver exactamente con la fisiopatología, porque no está determinado. Pero el balance zinc-cobre, magnesio, se ha visto que tiene relación con la hipertensión arterial. Es decir, que hay que mantener niveles buenos de zinc, de cobre y de magnesio. Por lo que se sugiere ingerir estas 3 cosas: zinc, cobre y magnesio. ¿Está bien? No está hecha la relación, pero así es. Lo que sí está hecha la relación es con el potasio. El potasio, que tiene una relación también inversa. Cuanto más potasio, menos hipertensión. Eso tendría que ver con que los mecanismos de regulación del sodio también son mecanismos para regulación de potasio. De hecho, la retención de sodio en el túbulo contorneado proximal, en el túbulo contorneado distal, modulado por aldosterona, está íntimamente relacionado con la excreción de potasio, ya que la aldosterona estimula la excreción de potasio, lo que se asocia con un empeoramiento de la hipertensión. Así que el potasio también, suplementar el potasio es una buena medida. Suplementar el potasio. Pero entonces le daría sal de las modificadas, que son de potasio.
¿Le daría sal modificada, que son de potasio? Por ejemplo, sal modificada de potasio. Se puede dar también el potasio en personas que estén dispuestas a hacerlo, aumentarle la cantidad de fruta y vegetal crudo. Ahí le podemos aumentar el potasio desde el punto de vista nutricional. ¿De acuerdo? Y el calcio también. El calcio también tiene una relación inversa con la hipertensión arterial. Así que los niveles de calcio hay que mantenerlos. No hay que sobresaturar a los pacientes. Con darle lácteos estamos bien. ¿Está bien? Eso no hace falta suministrar mucho calcio además. Así que bueno, todas esas cositas tener en cuenta la hipertensión y por supuesto el peso corporal, ¿no? Eso viene con el peso corporal, y la actividad física, por supuesto, siempre ayuda a disminuir, bueno, la hipertensión y todo lo que es las patologías cardiovasculares asociadas. Así que bueno, eso era para ustedes de hipertensión que tenían que tener en cuenta. Después bueno, supongo que vieron, ¿ustedes vieron hipertensión ya o no? Sí. Y hablaron de estas cosas. El tema de las grasas, sí, más o menos, sí. El tema de las grasas es por si es inflamatorio o antiinflamatorio. Bueno, La relación en omega parte, 6, omega 3, tiene que ver bueno, en parte la actividad inflamatoria vale siempre, eso vale para todo, vale incluso para cuando vimos obesidad. La grasa se considera, de hecho, la obesidad, algunos consideran la obesidad como una enfermedad de corte inflamatorio. Y en parte el suministro de ácidos grasos de tipo omega 3 está relacionado con eso. Pero acá no es solamente eso, sino el manejo del colesterol, al que ayudan las grasas poliinsaturadas, el aumento del HDL, también tiene que ver con las grasas insaturadas. Okay. Entonces, digamos, modificaciones, cosas que pueden modificar los vasos y pueden modificar la hipertensión. No hay... Okay. En todas estas cosas, de hecho, estos no son el tratamiento del paciente hipertenso que tiene la hipertensión arterial ya bien determinada, sino que son los pacientes que pueden empezar con una hipertensión leve o los que tienen o pueden tener tendencia a la hipertensión, o son factores que podemos modificar para que el paciente no sea hipertenso. Porque una vez que la hipertensión aparece, en realidad todas estas modificaciones no son suficientes. O sea, a nadie se le ocurre tratar una hipertensión arterial crónica, no sé, de un paciente que tiene siempre hipertensión arterial de 150, 90 o lo que fuera, solo con estas medidas de por vida, porque sabe que eso puede resultar aleatorio si el paciente no cumple o si el paciente cumple igual, porque lo que está pasando es que los mecanismos por los cuales se está desarrollando la hipertensión y que los estamos desconociendo, por eso empezamos con estas medidas, es muy probable que terminen por fallar. O sea, no va a haber motivo por el cual la falla que se está empezando a producir en los sistemas de regulación del sodio, en los sistemas de regulación del estado de los vasos sanguíneos. Eso, cuando empieza a fallar, va a fallar. ¿No? Bueno, puedo evitar que falle, puedo hacer que falle más tarde o que falle en menor medida con estas medidas. Ahora, puede pasar que durante la vida la persona, bueno, mantenga su ejercicio siempre, permanente, coma sano, y bueno, por ahí no coma más sodio, y eso mantenga esa desregulación que no está pudiendo hacer el cuerpo, la hace, pero a expensas de que no le estoy dando ya cosas que pueden producir modificaciones que lo empeoren. Pero eso no pasa la mayoría de las veces. Entonces, bueno, la mayoría de las veces esto es una medida inicial y con el tiempo se agregará alguna droga antihipertensiva. Pero lo que sí es cierto es que si uno sigue estas medidas, la cantidad de droga antihipertensiva que necesitas es menor siempre que el que no hace estas medidas. O sea que siempre tienen utilidad. Pero quiero decir con esto, todas estas medidas
son para ayudar a una situación, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué es eso? Porque no tenemos las relaciones directas, todavía venía eso, te cuento de eso, no tenemos la relación directa del porqué exacto de cada cosa. Tampoco tenemos la relación directa porque no tenemos la causa específica. Bueno, entonces hemos visto un poco de hipertensión arterial como para darle una vuelta a la cosa, y entonces nos vamos a ver, ¿qué vamos a ver? Aterosclerosis. Aterosclerosis. Cuando hablamos de aterosclerosis, estamos hablando de una patología en la que se produce esclerosis de los vasos sanguíneos. Esclerosis de los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Por causa de cúmulos de tejido de masa grasa y otras cosas que vamos a ver ahora. Es decir, hay unos cúmulos en las arterias que toman el nombre de ateromas. Entonces, la aterosclerosis está producida por la aparición de la lesión que se llama ateroma. ¿Está bien? Entonces la aterosclerosis sería una esclerosis, un endurecimiento por la lesión ateroma. Así sería lo correcto decir. Ahora vamos a ver qué es ateroma. No es la única causa de endurecimiento de los vasos sanguíneos. Es decir, ateros, habíamos dicho, es endurecimiento, ¿no es cierto? Eso lo decimos siempre. Perdón, ateros no, esclerosis. Esclerosis es endurecimiento, eso lo dijimos ya un montón de veces. Esclerosis de esto, esclerosis de aquello. Lo vamos a seguir diciendo. Las esclerosis entonces son formas que llevan al endurecimiento, son endurecimientos, son formas que llevan al endurecimiento de los vasos, pero no son las únicas formas de endurecimiento. Es decir, el endurecimiento es la esclerosis. En el caso de la aterosclerosis, el endurecimiento es por placas de ateroma, pero no es la única causa de esclerosis de vasos. O sea que los vasos sanguíneos, o sea que la aterosclerosis entra dentro de un grupo de circunstancias o patologías. No, porque no son todas patológicas. Dentro de un grupo de circunstancias, vamos a ponerle, que consisten en el endurecimiento de las arterias. O sea que aterosclerosis entra dentro del título arterioesclerosis. ¿Está bien? Arterioesclerosis. O sea que la arterioesclerosis es el endurecimiento de los vasos sanguíneos. Dentro de la arterioesclerosis encontramos una causa de arterioesclerosis que es la aterosclerosis. ¿Está bien? Existen esclerosis que consideramos que son otras esclerosis, ¿no es cierto? Por ejemplo, esclerosis que no son patológicas, aunque por supuesto son benignas, pero, y decimos no son patológicas, pero no por eso son del todo buenas. Por ejemplo, la esclerosis de la media por calcificación es una situación muy común. Yo digo esclerosis de la media por calcificación, suena terrible, sin embargo, no es que no tiene que ver con las medias, con los zapatos, nada. Esclerosis de la media por calcificación, son depósitos de calcio en las medias de los vasos, es decir, en las musculares de los vasos. Es muy común ver una radiografía de una persona mayor y encontrar en la aorta, por ejemplo, en la aorta o en otros vasos, encontrar manchas blancas radiopacas, bien visibles, que no son más que depósitos de calcio, y que no son más que depósitos de calcio en la media. Se considera que con el envejecimiento esos depósitos son esperables y los consideramos como algo benigno, no como una cuestión patológica específica. Sin embargo, por supuesto, eso también produce un endurecimiento, por lo que, digamos, no es del todo benigno. Nada. Esto suele suceder en las arterias, en las elásticas y en las musculares, y lo consideramos como parte del paso del tiempo, pero bueno, eso le da benignidad, pero no significa que sea del todo bueno. ¿Está bien? Es como decir, el auto está gastado porque está viejito,
Bueno, pero está gastado. ¿Qué va a hacer? Bueno, y después ya vimos otra forma de esclerosis. Vimos la arteriolosclerosis hialina y la arteriolosclerosis hiperplásica de la hipertensión arterial. Esas son también esclerosis de los vasos. En este caso, la del ateroma es una esclerosis por aparición de unas placas especiales, son unas placas lipídico-fibrosas, porque no es solo lípido lo que tienen, que se asientan por debajo de la íntima, es decir, se asientan entre la íntima y la media, o sea, entre la capa que está más cerca de la luz, entre la capa que está más cerca de la luz y la muscular. Ahí dibujamos más o menos dónde está el ateroma. ¿Los depósitos de calcio son parte del ateroma o no? No, los ateromas, una de las cosas que le puede pasar es que se calcifiquen. Pero los depósitos de calcio se producen independientemente de los ateromas. O sea que los depósitos de los que hablaba de la calcificación generalmente no son generalmente no estarían relacionados con la producción, con la aparición del ateroma. El ateroma puede calcificarse. ¿Ven? Ahí está el dibujito de un ateroma por fuera, o sea, en la profundidad, la íntima es lo que es esta línea que está acá, todo esto es la íntima, sí, bueno, acá quedó medio pintada, la íntima, que de hecho igual el endotelio se daña también, y ahí queda la muscular, y ahí en el medio queda la placa de grasa, que suele crecer hacia adentro del vaso más que hacia afuera, ¿cierto? Entonces, pero esa placa, si bien tiene un núcleo lipídico, también es cierto que no es lo único de lo que está hecha esa capa. Bien, lo que vamos a estudiar primero es cómo se desarrolla esa placa, y después vamos a ver por qué nos interesa esa placa, cuál es el modo en que se desarrolla esa placa. Bien, la placa se desarrolla por debajo de la íntima, y el primer paso para que se forme esa placa, el primero de los pasos, es que empiece a acumularse algo de lípido. Los lípidos nosotros dijimos que viajan en el organismo como lipoproteínas. Perfecto, las lipoproteínas. La LDL, la lipoproteína transportadora de colesterol, se cree la iniciadora del primer evento, de lo primero que sucede. Es decir, ¿qué sucede? Sucede que esa LDL siempre viaja por el plasma, pero los vasos sanguíneos siempre dejan pasar un poco de LDL, especialmente cuanto mayor cantidad de LDL haya en el plasma. Pero no es que la dejan pasar porque sí, sino que tienen que dejar pasar el contenido, que es el colesterol, los vasos sanguíneos. Es decir, en los capilares, el colesterol de la LDL tiene que ser cedido hacia los tejidos. Y en las arterias más grandes eso también pasa, es decir, que nada, no es algo raro que la LDL estuviera fuera, atravesar el endotelio, no es una cosa rara. Pero en la medida que va pasando la vida, y en la medida que en la medida que hay más LDL, y que los mecanismos de regulación se van deteriorando por el paso del tiempo, somos máquinas deteriorables, pasa que la LDL se queda en el tejido, o sea, por debajo de la íntima, y le pasa lo que le tiene que pasar naturalmente, que es oxidarse. Es decir, ¿qué le pasa a la LDL cuando está
en el tejido? Se oxida. Es decir, se oxida normalmente, se oxida porque hay dos cosas fundamentales básicas que tienen que ver con esa oxidación. La primera son los radicales libres que hay en los tejidos, o sea que ni bien salimos de la íntima, ya hay radicales libres en el intersticio, y eso es un motivo por el cual ya tengo predisposición a la oxidación. Pero después tengo otro problema, y es que los macrófagos locales de todos los tejidos tienen tendencia justamente a oxidar a la LDL. La oxidan porque es parte de su trabajo. La oxidan porque es parte de su trabajo, porque la LDL oxidada a su vez es reconocida por el macrófago, por un receptor especial que tiene el macrófago para comerse la LDL. O sea que, de por sí, hay un mecanismo como de recolección de las LDL que va por fuera del vaso sanguíneo, que consistiría en comerse la LDL excedente que hubiera en los tejidos. Quien interviene en esto son los macrófagos. Entonces, los macrófagos inducen la oxidación de la LDL, que ya de por sí está sometida a radicales libres locales. Y una vez que la oxidan, su superficie celular las reconoce con un receptor, ¿está bien? Se llama receptor carroñero, y sirve para internalizar la LDL. Pero... Entonces, los macrófagos y los radicales libres oxidan la LDL. Y son ambos. Dos factores que Y después confluyen se para los que comen. las LDL se oxiden. ¿Está bien? Okay. La LDL oxidada, la van a ver, así van a ver esto. Así se escribe LDL oxidada, lo van a ver en todos lados. Así, LDL oxidada. LDL ox. Así se escribe LDL oxidada, así lo van a ver en muchos lugares, LDL oxidada. La LDL oxidada es comida por el macrófago, y ahí empieza el problema. O sea que cuando uno piensa en placa de ateroma, cree que es una placa de lípido que se fue acumulando ahí, de grasa que se fue acumulando. Esa es la idea que probablemente hayan tenido hasta este mismo momento ustedes, si tenían alguna al respecto, porque puede ser que nada, que nunca lo habían pensado. Dicen, no, yo la verdad nunca pensé en ninguna LDL, ni tenía interés tampoco. Es más, ahora estoy dudando en este momento si tengo algún interés. Bueno, pero si alguna vez se preguntaron, o si alguna vez nada, seguramente pensaron que los ateromas eran placas de grasa. Sin embargo, pasa entonces, no es así, no es del todo así. El primer episodio es entonces la oxidación de la LDL. Ahora, la LDL es muy simpática, y cuando la oxidan es fagocitada por el macrófago, pero le devuelve el favor al macrófago. ¿Qué quiere decir? Los macrófagos tienen, la misma LDL funciona como factor quimiotáctico, es decir, que la misma LDL atrae al macrófago al lugar donde está. ¿Por qué? Porque es el mecanismo de limpieza que tiene el sistema. Entonces la LDL tiene capacidad de atraer al macrófago, especialmente cuando está oxidada. El macrófago viene, si hace falta la oxida, y si está oxidada, ya está oxidada, y si no la oxida, pero se la come. Se come la LDL. Perfecto. Ahora la LDL dentro del macrófago empieza a producirle cambios. El primer cambio que le produce al macrófago es inhibirle la motricidad. Quiere decir que el macrófago que empieza a comer LDL quedó condenado a estar en el lugar donde está. No puede irse de ahí. Entonces LDL, listo, retiene al macrófago en el lugar donde empieza el proceso. La segunda cosa que le hace al macrófago, lo estimula más para que aparezcan en su superficie más receptores carroñeros y coma más LDL, con lo que más se queda ahí. Es decir, que ahora la LDL encontró un lugar donde quedarse.
¿Qué pasa con el macrófago? Empieza a almacenar las LDL, especialmente el colesterol de las LDL, ¿no es cierto? Pero está almacenando las LDL que están ricas en colesterol. Se las está comiendo y se las está quedando. Ahora, pero si el macrófago se quedó quietito, ¿cómo hizo para comerse el resto de las LDLs? Y las locales, las que estén ahí. O sea, las que están ahí alrededorcito. Fue como. Claro, las que están alrededorcito. Claro, de eso se trata. Las que están alrededorcito son justamente las que se comen y Es empieza un a llenar. concepto muy profesional, el de alrededorcito. Sí, ahora ese alrededorcito es suficiente para que el tipo engorde una barbaridad, de tal modo que, porque además las LDL siguen entrando al tejido, ¿por qué iban a dejar de entrar? Si ya estaban ahí y seguían, ¿por qué iban a dejar de venir? ¿Solo porque había un macrófago comiendo? No. Bueno, el macrófago se come las LDL, esto a lo largo del tiempo. Calculen ustedes que las primeras lesiones que aparecen de esto se llaman estrías grasas. Y las estrías grasas, para que tengan idea, ¿a qué edad podrá aparecer la estría grasa? Si yo busco estrías grasas, ¿qué edad dentro de los vasos sanguíneos? La estría grasa es en la pared del vaso sanguíneo, del lado de adentro, yo puedo ver lineecitas blanquecinas amarillentas, que son las estrías grasas. ¿A qué edad calcula que se pueden encontrar esas estrías grasas? 3 opciones. Sí, pero cualquiera, de niño. O sea, De niño, sí, 5 años ya hay estrías grasas. Bueno, de niño, pero usted lo dice como si fuera algo tan así. Sin embargo, no es asociable con niños la ateromatosis. sí, pero los nenes ya tienen LDL como todo ser humano. Entonces, cuando hay LDL y hay un Casi sistema como un inmunitario ser más humano. o menos, casi como un ser humano, como si fuese un ser humano, tiene LDL, tiene macrófagos, ¿por qué no va a tener esa acumulación? Es correcto. Lo que pasa es que los mecanismos por los cuales el cuerpo se deshace de esas LDL, es decir, el hecho de que haya algún macrofagito, el macrófago va a estar ahí, después vamos a ver qué va pasando con el macrófago. Pero el hecho de que, digamos, los manejos se supone que van empeorando a medida que va pasando la edad. En este caso, nada, el manejo no es que hay un mal manejo, es el manejo habitual. Por eso, ateromatosis es es parte de la vida, digamos, parte del envejecimiento, digamos, natural del organismo. Se convierte en patología, por supuesto, pero es parte del envejecimiento. Cuestión que el macrófago se queda varado ahí y come tanta grasa que la empieza a guardar en grumos de grasa. Forma dentro de ella misma, forma unos grumos de grasa y se transforma en una célula espumosa. Así se llama. Mire cómo será, ya uno se imagina la grasa que tendrá dentro, que se llama espumosa, ¿está bien? Es como una especie de esponja de grasa. Pero esto surge del macrófago. Es el macrófago, que se transforma en célula espumosa, porque la célula espumosa es un macrófago varado comiendo grasa. Sería más o menos así de qué se trata el macrófago. Es un macrófago varado ahí, que no se puede mover y que come grasa a lo loco. Pero, si todo terminara ahí... Perdón, tiene sí. LDL oxidada dentro también. O sea, es un Es que es la macrófago. misma LDL. Sigue comiendo grasa. Es que la grasa proviene de esa LDL. Es la LDL misma. La LDL está hecha de grasa. Grasa y algo de proteína, pero el macrófago se quedó con la grasa adentro, se morfó la grasa y ahí quedó el tipo. ¿Está bien? Si se corta, hacemos una más. Entonces, digo porque pasó hace un rato que me apareció se está quedando sin tiempo. Bueno, pero si esto pasara hasta ahí nomás, fenómeno, no hay problema. Uno dice, bueno, está bien, algún macrofaguito por ahí, pero no sucede eso. El macrófago, cuando la LDL está dentro, empieza a secretar diversos tipos de moléculas. ¿Está bien? Diversas moléculas, varias de ellas citocinas, como si fuera que está en un proceso inflamatorio, el macrófago empieza a secretar citocinas. En esto va a secretar citocinas que van a actuar como quimiotácticos y como quimiotácticos y como moduladores
del crecimiento del músculo liso. Entonces, el músculo liso, que está del otro lado de la